Estamos acá hablando de cine. Vamos a ver la habitación de nuestro hermano Ángel I. John. Es director y guionista de cine. Para hablar un rato. No sé si me contesta o no. Vamos a enviarle la invitación. Para que se conecte, podamos hablar de cine. Ángel John es, como les decía, productor, guionista y director de cine. Están algunas películas colombianas, entre ellas las dos películas cristianas, Embarazada por Obra y Gracia y Sobre Ruedas, la última que se estrenó acá en Colombia, donde actuó, por ahí vimos a Alex Campos, Ana María Estupiñán, Oscar Mauricio Rodo, entre otros artistas colombianos. Ya le envié la invitación para que la acepte. Excelente. Hola, ¿cómo estás? Bendiga, ¿me escuchas? Sí, hermano, ¿cómo estás? Amén, bendiciones, ¿cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios. Excelente. Bueno, vamos a empezar entonces esta entrevista con nuestro hermano Ángel John, director, guionista y productor de cine. Ya hemos visto que ha trabajado en algunas películas colombianas y sobre todo las últimas dos cristianas, Embarazada por Obra y Gracia y Sobre Ruedas, donde pudimos ver a Alex Campos, Mauricio Rodo, también Fernando Ramos, que estuvo allí haciendo coproducción, codirección con nuestro hermano Ángel. Sí. Y bueno, vamos a empezar con esto. Con esta amplia trayectoria en el cine y la televisión en Colombia, en Estados Unidos, ya hemos visto que tiene bastante trayectoria. Además de estar involucrado en esto del cine, el audiovisual, ¿qué otra cosa podemos saber de nuestro hermano Ángel? ¿Qué otra cosa puede hacer? Bueno, profesionalmente soy comunicador social, soy periodista. Esa es mi profesión como tal de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Y desde ahí pues siempre fue interesado por el medio audiovisual. No me gustó mucho el tema de prensa, no me gusta mucho el tema de periodismo de noticias. A mí siempre me gustó como ver a la gente reír, contenta y demás. Siempre me gustó la comunicación, el periodismo no tanto. Sin embargo, pues ya por cosas del Señor empecé a trabajar periodísticamente y me vinculé a varios noticieros en Estados Unidos como Telemundo, Univisión. Fue donde empecé a trabajar por muchos años. Todavía tengo bastantes vínculos con ellos desde otras perspectivas, pero me gustó mucho el tema del cine. Empecé a trabajar desde muy joven con programas de televisión en Colombia de humor como era No me lo cambien, no sé si tú no habías ni nacido, yo creo, hermano, cuando eso, pero creamos No me lo cambien en el año 92, si no estoy mal. Tenía un año. Imagínate, y estábamos creando con Hernán Orjuela No me lo cambie. De ahí entonces hicimos una cantidad de programas de humor y de ahí pues ese elenco que se creó en No me lo cambie, dentro de ellos estaba José Ordóñez, con el cual nos hicimos muy buenos amigos y creamos una sociedad para formar después un programa que nació de su intelecto como fue Ordóñez de la Risa. De ahí fue algo bien curioso porque ya varios años después José empezó a entrar fuertemente en el evangelio como líder, como pastor, todo lo demás. Y pues ya poco a poco se fue desgastando el programa ya pues por el pensamiento de José, que era ya un pensamiento más radical hacia un humor muy sano, hacia otro tipo de situaciones. Y entonces, bueno, se decidió terminar el programa. Los dos cogimos rumbos diferentes, pero pues nos reencontramos ya tiempo después. Yo conocí al Señor ya más o menos cuando terminó Ordóñez de la Risa, yo conocí al Señor un tiempo después y también como que ya empecé a cambiar un poquito mi manera de pensar y de hacer humor. Entonces así fue más o menos como paralelamente, ya por circunstancias de trabajo ya pues llegué a Estados Unidos y aquí pues ya me radiqué. Excelente, o sea que lo tuyo es el humor, ¿no? Porque hemos visto también Sobre Ruedas y Embarazada por Obra y Gracia
que tiene bastante humor, es es un buen humor, y entonces los enfocas por ese lado. ¿Ese es tu género Sí, favorito? claro, es mi género favorito porque yo siempre he pensado que la gente hay que hacerla reír. O sea, para sufrir, póngale un Claro. noticiero, pues, sáquela a la calle, póngala, sí, pero para reír Sí, sí. es difícil y creo que necesitamos de eso. Definitivamente Dios nos hizo alegres. Dios hizo al Así hombre es. alegre, pero las circunstancias de la vida lo hacen entristecer su alma, ¿verdad? Mm. Y hoy más Entonces, que nunca con lo que vivimos. exacto, entonces a mí me encanta ver a la gente reír, me encanta verlos por un momento de Ujú, dicha, porque la persona más ujú, enferma o la persona más endeudada o todo lo que tú vivas, en ese momento en el que algo lo hace reír, todos esos problemas salen de su mente, así sea por unos mm. instantes, y eso lo refresca mucho. Así es, así es. Un refrigerio para el alma en momentos de crisis y de mucha cosa que vemos en este Ujú, mundo. así. O sea que ahorita entonces estás dedicado solamente a lo audiovisual, creación de películas, ya no estás trabajando en No, televisión. no, ya dejamos. Fíjate que una de las cosas por las cuales dejé los noticieros que siempre me pareció Ujú. un poco aburridor era el hecho de que siempre se presentan son tragedias. Es necesario, las Tragedia. noticias son necesarias, eso Claro. sí es indispensable. Pero para mí generaba como el hecho de causar cada rato mala noticia me parecía muy aburridor. Paralelamente estaba tratando de ayudarle a mi hermano en una empresa que él montó que se llama Taiwán en Colombia con diferentes películas Ujú, de humor. Me gustaba mucho ese tema del humor, entonces empezaron a crear películas con humoristas en Colombia como Ricardo Quevedo, Liz Pereira, Polilla, La ujú, Gorda Fabiola, todo este grupo, los cuales somos muy buenos amigos y empezamos empecé como a divertirme mucho con ese tipo de trabajo. Entonces pues decidí ujú, lanzarme de lleno a trabajar en cine y también como aprender esa experiencia de cómo se hace cine, cómo se produce este tipo de audiovisual, para ya más adelante Dios me da ujú, la oportunidad de empezar a crear ese tipo de cine, ya desde un punto de vista de mm. mensaje de fe. Ahí fue donde nació Amén. Embarazada por Obra y Gracia, en donde empezamos a trabajar cosas con Fernando Ramos, que es pastor de la Misión Carismática. Con él tenemos una relación de hace Ujú, muchos años. A él lo conocí en No Me Lo Cambie, cuando él no era creyente tremendo. y yo tampoco era creyente en aquella época. Nos conocimos en No Me Lo Ujú. Cambie y años después pues nos vinimos ya a conocer los dos como creyentes y bajo esa expectativa de hacer cosas para, pues ya que tuvieran como un mensaje más positivo, un mensaje de fe para la gente. Amén. Wow, tremendo lo que Dios hace. Sí, sí, sí. Y aparte del audiovisual, ¿tienes en cuanto a lo ministerial algo que hacer, un liderazgo, algún pastorado? Pues hombre, yo trabajo en producción de audiovisual, de cine, tengo iglesia como pastor, esposa, dos hijas, dos nietas, un yerno. Se me murió el perro, lástima, se me murió el perro, si no tendría hasta perro. Entonces, gracias a Tremendo. Dios siempre ando bien ocupado, pero sí, Dios nos Ujú, permite llevar con mi esposa. Empezamos a trabajar fuertemente en un ministerio que aquí en donde nosotros vivimos, en la ciudad donde vivimos, que se llama En Su Presencia, y es un ministerio muy lindo donde hemos podido experimentar el hecho de tratar de orientar a las familias hacia los caminos del Señor, hacia la reflexión, hacia los cambios de vida, hacia el amor de Cristo, ujú, que es lo que yo más intento profesar, que hay un Dios que nos ama, que está dispuesto a perdonar nuestros pecados, que está dispuesto a darnos la oportunidad de arrepentimiento, de llevar una vida feliz sin necesidad de estar cometiendo tantos errores. Y entonces, ujú. gracias a Dios, pues el ministerio ahí se ha empezado a mantener y todo lo demás. Somos voluntarios, no recibimos paga por esto, sino lo hacemos con el corazón en nuestras manos. Y bueno, el ministerio ya ha crecido de tal manera que ya hay un pastor ahí contratado que es el que en estos momentos dirige el ministerio y nosotros pues le estamos ayudando lo más que podemos. Predico ahí cada vez que puedo porque amo predicar, amo llevar el mensaje del Señor. Entonces ahí con mi esposa también tenemos bastante ocupación. Excelente, qué bueno. Por ahí he visto también tiene algunas reflexiones en Instagram. Sí. ¿Cómo nace este proyecto que tienes allí? Bueno, este proyecto nace porque hay miles de promesas de parte de Dios
en nuestras vidas. Ujú. Entonces yo me daba cuenta que cuando yo estoy en una situación así como difícil, como complicada, abro la Biblia y encuentro ahí algo que, una promesa que me levanta el ánimo, que me levanta que Ujú. alimenta mi espíritu. Entonces, por esa razón dije, pues voy a empezar a crear promesas para que la gente las conozca. Yo sé que si alguien abre el Instagram, abre el Ujú. Facebook y de pronto ve una promesa, no son diosidencias, no son coincidencias, son diosidencias que posiblemente esa promesa toque a la persona en ese momento, y ahí es donde nacen las promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces he grabado cerca de 60 Ujú. promesas, he grabado cerca de 100 cápsulas, clips en las cuales pues la gente puede Ujú. conocer de una manera diferente alguna promesa o algo de Dios para su vida. Así es. Sí. Amén, Las así es. produzco con mi teléfono en Bueno, mi casa, no es algo especial, pero pues ujú. trato de hacerlo lo mejor posible y pues salen de buena calidad. Claro, así es. Bueno, ya conocemos que has hecho muchas películas, has participado en varias, pero ¿cuál es esa película que te gustaría hacer que de pronto no se ha podido realizar, pero que quieres de pronto hacer realizar algún día? ¿Cuál sería la temática o el tema que de pronto te gustaría La abordar? verdad es que la película que yo quisiera hacer, que no he hecho, si Dios quiere, la hago este año, que es Wow, una hay película. que estar Sí, pendiente. sí, sí. Si Dios quiere, la hacemos este año y es una película relacionada a cómo una iglesia logró sobrevivir o logró sacar adelante su ministerio, y hablo económicamente, gracias a que Dios les dio la idea del fútbol. O sea, Wow. Dios puso a una iglesia el tema del fútbol, para que por medio del fútbol la iglesia pudiera salir adelante y además ganar muchas personas que estaban en situaciones muy precarias. Es una historia hermosísima, la cual si Dios me lo permite, a finales de este año vamos a rodar. Excelente. O sea que es basada en una historia Sí, es real. basada en una historia real que hemos vivido. No Wow. les puedo contar más porque entonces le daño la historia, Claro, pero sí. la historia es increíble. Yo cuando la conocí, cuando la escuché, cuando fui a conocer la iglesia y todo lo demás, me pareció increíble lo que ahí pasaba y lo que ahí se ha desarrollado. Entonces Wow. dije, aquí tengo que hacer una película, y he luchado cerca de 3 años por hacer esa película. La íbamos a hacer el año Mm, pasado con Fercho Ramos, que es quien siempre está ujú, conmigo, siempre hacemos los libretos ujú, juntos. Ahora pues estamos trabajando dirección juntos y todo lo demás, y la íbamos a hacer el año pasado, pero ujú. por el tema de la pandemia no se pudo. Claro. Entonces, Sí, porque es sí, una sí, sí. historia que requiere mucha gente, es una historia que requiere cerca de 100, 200 personas, campo de fútbol, todo esto. Wow. Entonces por la pandemia no había manera de hacerlo, y por eso fue que decidimos hacer Sobre Ruedas, porque tuvimos que darle un año más a Ujú. poder realizar esta película. Claro. Así es. Bueno, ahí me anoto como extra por si Pero algo. claro, claro que sí, hermano. Así es, bueno. Eh, mm, Hablando de sobre ruedas, ¿cómo fue la experiencia de rodar en pandemia? Sobre todo dirigir a distancia, porque lo hiciste desde Estados Sí, Unidos, ¿no? Sobre Rueda la rodamos en agosto. En agosto desafortunadamente todavía no Ujú, habían viajes para Colombia, estaban cerrados los aeropuertos, entonces no tuve la oportunidad de viajar. Gracias a Dios ujú, cuento con Fernando, con Fercho Ramos, que es una persona supremamente hábil para todo este tipo de cosas de video y demás. Entonces le dije, hermano, toca que usted haga una ujú, codirección desde allá, yo dirijo desde acá. Cau- ujú, eh, Montamos un sistema streaming, porque si algo nos ha enseñado la pandemia, esa tecnología. Yo soy un dinosaurio para la tecnología, pero esto me ha ayudado muchísimo a poder como evolucionar un claro, poco. sí, sí. Y desarrollamos que por streaming yo iba a mirar las cámaras desde acá, él iba a dirigir desde allá Ujú, y yo desde acá le podía orientar, le podía decir, Fercho, ¿sabes qué? Esta cámara tírala más a la ujú, izquierda, la otra ujú, cámara más a la derecha. Creo que el actor no está ahí bien, Fercho, ¿tú qué piensas? Si podíamos dirigir, a ponernos de acuerdo y él desde allá dar las ujú, indicaciones, y lo que él veía también allá, pues organizarlo. Entonces fue algo novedoso, pero yo digo que mm, Dios es bueno, y lo que Él claro, permite y se proyecta se da, y la película se dio. claro. La película ha tenido de verdad que una aceptación muy hermosa en la gente que la ha visto. La Ujú, mandamos en plena pandemia, cuando había pico y mm, cédula en Colombia, entonces no hubo ujú, mucha entrada como se acostumbró con Embarazada, que Embarazada fue un éxito,
pero Claro. entraron Ujú. cerca de 8.700 personas, que nos parece que es algo hermoso que 8.700 personas en plena pandemia vean la película. Claro, Y sí. ahorita pues le tenemos la sorpresa que la vamos a mandar por streaming para que las personas que la quieran ver la puedan ver por Excelente, streaming. Pero esa es una sorpresita que va más adelante ya cuando Fercho tenga preparado todo el excelente. streaming allá. Qué bueno. Sí, Sí, porque mucha gente, de, pues aquí que manejamos el noticiero cristiano de cine, me ha preguntado mucha gente de otros países que les gustaría verlo, pero obviamente, como dices tú, algunos cines de algunos países no abrió y aquí también con muchas restricciones. exacto. Pero excelente noticia que tenemos Pero va a acá. llegar. Saludamos a John Villamarín. Villamor. Ajá. Saludamos a John Villamarín, Ah, Ludi Liscano, saludamos a Javier, a Henry, a Pipe Valderrama, a Lou Borchardt, creo. Por ahí. ajá. Ajá. Lou Es muy Borchardt linda, va a ser dice. va a ser una de las productoras de la película de la que estamos hablando en la que Excelente, qué viene. Y bueno. Ludi, por ejemplo, es una chica que me ha acompañado por muchas películas. O sea, estamos prácticamente como en familia. Ella me ha acompañado por muchas películas, Así es. con el cast, con los actores, asistencia de Ujú. dirección. En fin, ha sido un trabajo de mucha gente el que se ha desarrollado. Qué bendición estar rodeado de gente que te apoya y que está allí. Sí, Excelente. sí. Bueno, ¿sabes? ¿Sí vas a decir algo? No, no. Estoy listo para Ajá. responder. Sabemos Usted dispare, que yo aquí esquivo. bueno, sabemos que en un rodajo suceden muchas percances y también cosas chistosas. De pronto tienes alguna anécdota, algo chistoso, algo de pronto no tan bueno que haya pasado. Bueno, cosas no tan buenas, muchas, que en realidad Ujú, los rodajes son un sufrimiento completo. Tú tienes programado rodar por muchas escenas un día, pero no cuentas con que llueve, no cuentas con que un actor se ujú, enferma, no cuentas con muchas cosas. Es más, te confieso, en Embarazada por Obra y Gracia, creo que esa película yo la amo. Yo veo Embarazada por Obra y Gracia y me dan ganas de llorar porque creo que yo considero que es una película hermosa, hermosa. Los paisajes, las actuaciones, la música, me parece una película hermosa. La quiero como un hijo, digámoslo desde ese punto de vista, un hijo desde el punto de vista artístico. Y en Embarazada me pasó algo muy particular. Estábamos en un pueblito boyacense y yo soy muy delicado del ujú, estómago en el agua. El agua, si es un agua que no sea así muy pura, me hace mucho daño. Y yo me puse a tomar ujú, jugos allá de agua y me metí una enfermada, mm. los 2 últimos días de rodaje, que yo prácticamente tenía que tener un baño cerca en todo momento. Mm, Entonces wow. sufrí muchísimo porque yo era grave y grababan y yo corta, ¿no? Pero es que fallamos. No, 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 corta, queda, que tengo que ir para el baño. Y corra para el baño. Entonces, fue una situación de 2 días donde yo de verdad Tremendo. estuve bastante enfermo y creo que fue muy triste para mí como esperar ese momento espectacular de grabar embarazada y de los 14 días Ujú, de rodaje pues estar dos así de enfermo, pero gracias a Dios por lo menos salió adelante. Entonces se presentan tantas cosas dentro del rodaje que tal vez como que ujú, te lo quieren dañar, que es triste. Pero ujú, las anécdotas son maravillosas, la gente es linda, ujú. trabajar con personas que tienen ese corazón de hacer lo que está en tu mente, como fue Fercho Ramos, Adriana Botina, como fue el mismo Bola 8 que estuvo participando ahí, Pantera, Polilla, que son, son, Ujú, son personas que no están acostumbradas a este tipo de películas, pero ujú. cuando vieron como ese cariño que hay de personas que amamos al Señor, se empiezan a contagiar de eso y empiezan también a dar lo mejor de sí, a cambiar su actitud, a hacer muchas cosas como para estar, digamos, en la misma onda, en la misma nota. Eso hace muy Sí, es diferente un rodaje. excelente. Y además de ellos que de pronto no están familiarizados, pero conocen de pronto allí cosas que podemos, digamos, decir, cosas del Evangelio que de pronto no Sí, conocen y a través de eso pueden ellos también conocer algunas cositas y Dios puede llegar a sus vidas a través claro, no, claro que de sí, estas no, sí cosas. experimentamos muchas cosas dentro de los rodajes. Yo no soy una persona nada religiosa, yo Ajá.
bajo ningún parámetro estoy con un lenguaje religioso ni nada de esto, pero sí hay cosas que son claves dentro de un rodaje de películas de fe, de películas cristianas, como es que no se permiten malas palabras, no se permite mucho menos ingerir cualquier tipo de licor o cualquier cosa. Hay una disciplina súper estricta en el sentido de respeto, de amor, no se permiten los gritos de por sí. Yo no permito que nadie grite a nadie, ni nada de esas cosas. Entonces, cuando se trabaja con tanta armonía, con paciencia, disculpando al que se equivocó, ¿no? Entonces la gente como que dice, wow, yo este ambiente no lo había vivido nunca en cine, o no lo había vivido nunca en televisión. Que el director no ande gritando, que no haya malas palabras, que se trate al hombre y a la mujer con respeto, que no hayan cosas de doble sentido. Entonces, yo no lo veía, entonces empiezan como a acomodar a un tema que es diferente para ellos. Dice, ¿sabe qué? Grabar una película de fe tiene un ambiente diferente. Y desde ese principio nada más, la gente empieza a conocer del Señor. Esto es muy lindo. Sí, tremendo. Por aquí dice Luis Cano la escena de ellos llegando al pesebre y los animales empezaron a salir como si los hubieran marcado, dice Luis Cano. Sí. Eso fue en Embarazada por Obra y Gracia, que Ludi estaba trabajando como asistente de dirección en esa película conmigo. Y hay una escena que si tú la ves por Netflix, y en la película por Netflix, al final cuando ellos llegan al pesebre, todos los animales estaban metidos y me decían, ¿cómo hacer para que los animales salgan? Yo decía, no tengo ni idea y no tengo tiempo de ponerme a ver cómo los hacemos salir. Pero fíjate que pasó algo bien curioso y bien bonito. Cuando José y María, que es Fernando y Adriana, empiezan a cruzar por ahí, todos los animales empiezan a salir. Llamas, caballos, todo empiezan a salir por el establo y se ve hermoso. Es una escena hermosa que no supimos cómo salió, pero salió preciosa. Entonces, creo que eso se refiere Luis. Por aquí hacen una pregunta. ¿Qué posible es permitir que cineastas cristianos que salen de la universidad podrían dar oportunidad de adquirir experiencia en sus películas? Pregunta John Villamarín. Mira, es muy probable hacerlo. Simple y sencillamente, pues tienen si quisieran trabajar en algún momento alguna película de las que nosotros produzcamos, pues es muy posible hacerlo. Simplemente ustedes envían una hoja de vida, envían un resumen, y si nosotros tenemos la posibilidad de que puedan entrar a participar dentro del rodaje, con mucho gusto lo hacemos. Lo otro es que también creo que las personas deben de dejar de limitarse en buscar dónde puedo yo participar en las 2 o 3 películas cristianas que están proyectándose en ese momento. Es más, es triste decirlo y ojalá esté equivocado, pero Embarazada por Obra y Gracia fue la primera película cristiana colombiana que se proyectó a manera de cines, como a manera de una película común y corriente. Ojalá esté equivocado y hayan habido otras, pero no las conozco. Luego hicimos Sobre Ruedas y no ha habido otra, no he visto otra. Entonces, a mí me gustaría que más que el hecho de decir, oiga, ¿cómo podemos hacer para participar en una película de las que usted hace? Que tuvieran el principio de decir, ¿cómo hago para hacer yo mi película? ¿Cómo hago para yo? O sea, indíqueme qué hacer para yo poder llegar a producir mi propia película. Entonces, yo con mucho gusto les puedo decir, mire, ¿sabe qué? El ministerio, ahorita en época de pandemia se ha dificultado mucho, pero el ministerio otorga algunos fondos con los cuales, si usted es creativo, usted puede sacar una película. Le puedo indicar qué cámaras de video puede usar que son económicas para usted poder producir una película. Hay mucho talento de camarógrafos, de directores de arte, de fotógrafos dentro de las propias iglesias, en las cuales usted de pronto puede localizarlos y puede crear un grupo. Le puedo indicar cómo crear un grupo de cine para que haga una película de manera económica y de buena calidad. Yo prefiero hacer eso a decirle, véngase conmigo ahora, y lógicamente es bonita la experiencia, ¿verdad? Véngase conmigo y si quiere mire cómo es. Pero yo creo que en vez de esperarse 6 o 7 meses a que yo produzca una película, puede empezar a empaparse de todos esos parámetros
de conocer cómo hacer su propia película, porque es que no necesitamos en Colombia que esté una productora haciendo películas cristianas. Necesitamos que todos los que son con talento para hacer cine cristiano empiecen a crear sus ideas, a sacar sus ideas, a proyectarlas, y que no sea una película la que sale cada año, sino que sean 6, 7, 8 películas cristianas cada año en Colombia. Yo creo que esa es la meta a la que tenemos que llegar. Sí, así es, excelente. Como decías tú, hay muchos ya medios para uno poder hacerlo, cámaras, los mismos celulares, lo que llaman Smart Films, que por ahí también está trabajando con eso, de películas, y bueno, hay que hacerlo, la práctica, ¿no? La experiencia se adquiere practicando y haciendo cortos, películas y todo eso. Sí, sí, claro. Y es más, te voy a dar un ejemplo. No necesita pensar en los cines. No, todo el mundo piensa, cine en Colombia, Procinal. No, todo eso es válido. Gracias a Dios me han abierto las puertas para hacer ahí. Pero des en cuenta que cada iglesia puede ser un teatro. Usted puede fabricar su película, usted puede elaborar una película de buena calidad, y usted puede hablar con alguna iglesia y decirle, ¿sabes qué? Hice esta película, no la van a proyectar en cines, pero permítemela proyectar en tu iglesia. De pronto permíteme recibir una ofrenda por esta película para poder seguir apoyando este ministerio. Y de una u otra manera, creativamente, podemos abrir muchas más formas de realizar cine cristiano, cine con un contenido de fe. Amén, así es. Hablando del cine basado en la fe, ¿cómo ves el cine basado en la fe? Obviamente tenemos ya diferentes, aquí en Latinoamérica, como hablabas tú, que de pronto hay poco contenido en cine cristiano, y hablando también del cine en Estados Unidos, ¿cómo ves el cine basado en la fe? Ha mejorado muchísimo, ha crecido bastante el cine basado en la fe. En estos momentos hay inclusive un grupo que hago parte de él que se llama CREA, que es un grupo de directores y productores de cine cristiano a nivel latinoamericano. Entonces me he empezado a encontrar con personas, con compañeros colombianos, peruanos, ecuatorianos, puertorriqueños, que hacen cine cristiano, y hemos empezado a compartir ideas, hemos empezado a hablar de actores, hemos empezado a mirar cómo coproducimos. Conocí una amiga que es dominicana, la conocí en Perú, precisamente en un evento de estos de CREA, y empezamos a hablar de cómo poder coproducir entre de República Dominicana y Colombia. Y en este momento pues nos ayudamos. Oye, necesito una autorización en Colombia para grabar esto, ¿cómo se hace? Puedes hacerlo así. Entonces, en realidad sí está creciendo, y yo creo que vale la pena es como empezar a vincularnos desde ese punto de vista para poder ayudarnos unidos en cómo aumentar el porcentaje de películas de fe en América Latina. Sí hay la manera, y creo que se está desarrollando. Ha crecido mucho. Bastante ventaja nos llevan los de Estados Unidos, ¿no? Bueno, que tienen ya estructurado todo un... Estados Unidos es otro mercado. En Estados Unidos las iglesias son iglesias en las cuales hay mucho impulso y mucha promoción hacia los artistas, hacia los músicos, hacia hacia los productores. Entonces, una iglesia te puede crear una película sin ningún problema porque apoya, invierte y hace todo ese tipo de situaciones. Pasa, por ejemplo, con el caso de los hermanos Henrich, que han hecho aquí todas estas películas de Face of the Giants, Couragers, o sea, una cantidad de películas de muy buena calidad, pero ellos en realidad han hecho un esfuerzo muy grande y han empezado invirtiendo ellos mismos. Yo me acuerdo que la primera película que vi de ellos, Face of the Giants, pues fue una película con muy buen contenido, y donde ellos actuaban, uno de ellos actuaba, que es el que generalmente actúa, y no lo hacía tan bien, en realidad no lo hacía tan bien. No era un buen actor en aquella época, pero el mensaje era muy claro, era muy bonito. Entonces se lanzaron a la segunda, y en la segunda él ya actuó mejor, la calidad es mejor. Después se lanzaron a la siguiente y ya fue mejorando. La última que vi me pareció buenísima. Entonces creo que hay que arrancar, simplemente hay que arrancar y hay que ir creciendo. No nos podemos comparar con Estados Unidos en cuestión de recursos, porque en Estados Unidos los recursos de las iglesias y todo eso son enormes,
pero nosotros sí nos podemos comparar en algo, en creatividad. Nosotros somos creativos y nosotros sabemos trabajar con las uñas. Hemos aprendido a trabajar con las uñas. En Estados Unidos no, en Estados Unidos tienes que tener el grupo de 50 personas, tienes que tener las cámaras, tienes que tener... No, nosotros decimos, pues con esta cámara grabo, y si esta es la que tengo, esta es la que tengo, y si lo que tengo no es el micrófono de solapa especial, sino el de cable, pues le pongo el de cable y que no se vea el cable, ¿entiendes? Pero lo hago. Entonces creo que nosotros tenemos que aprovechar esa situación, y también nosotros tenemos muy buenas historias. En Latinoamérica lo que priman son buenas historias, y tenemos que aprovecharnos es de eso, una buena historia. No somos potentes en realización, pero somos potentes en historia. Entonces, antes de empezar a grabar, busca la mejor historia y verás que es un éxito. Excelente, sí. Por ahí estoy trabajando en algo, en una historia como de superhéroes cristianos, porque no lo hay. Algo de ficción bien elegante, pero hay que trabajarlo y hacerlo como usted dice, lanzarlo, que eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Y mi recomendación a eso que estás hablando es que las primeras historias que ustedes vayan a realizar, no se lancen a hacer algo muy costoso, muy complicado, muy difícil, sino láncense a hacer algo simple, temas sencillos, historias que no les ocupen muchas locaciones, muchos lugares, historias que no les ocupen muchos actores, sino que sean historias con un contenido que sea claro, pero además de eso, que la historia sea barata, pero que te atrape. Entonces, esa es una clave para crear una buena historia. Sobre Ruedas tiene eso. Sobre Ruedas es una historia donde, por cuestiones de pandemia, aprendimos que todo se hacía en un carro, todo se hace en una carretera. Nunca tienes más de 2 actores en escena por la pandemia. Entonces decíamos, no podemos hacerlo con más de 2 actores en escena, no podemos hacerlo así. Entonces sale una historia que es económica, pero es muy bien hecha. Y en estos momentos, gracias a Dios, la hicimos así porque sabíamos que íbamos a meter poca gente, pero que no íbamos a perder dinero porque la historia era económica. Entonces yo les aconsejo que no sean ambiciosos en producción, sino que sean ambiciosos en la historia. Una buena historia empacada en una situación económica. A la gente, cuando ve una película, no le importa tanto cuántos efectos especiales tuvo, no le importa tanto cuántos actores estuvieron, lo que le importa es: esa historia tocó mi vida. Y puede ser simple. Y eso le iba a decir, que la historia sobre Ruedas es muy, muy buena, y sobre todo también como dijiste, el lugar que es donde se filmó prácticamente casi todo, en el camino, en el carro. Y de verdad es algo muy innovador, porque realmente películas así que de ese estilo no se han visto, y es muy bueno ver ese tipo de historias en ese tipo de diferentes locaciones o estilos. Es muy bueno. Hay una película inglesa que se llama Love, que fue hecha hace como unos 7 años, y es una historia muy similar, y esa inclusive es más difícil. Es un solo hombre en un carro viajando de un sitio a otro. Cuando yo vi esa película, yo dije, wow, increíble con qué creatividad pueden tener 1 hora y media una sola persona en un vehículo. Y fue prácticamente una de las ideas que tuvimos para hacer Sobre Ruedas. Dijimos, bueno, sí se puede hacer. En realidad, eso es otra cosa que le recomiendo mucho a la gente. Vean mucho cine. Miren los planos que utilizan las buenas producciones. Cuando a usted le llame la atención una película, diga, esta película qué planos usó, esta película cómo manejó su historia, cómo fue el desenlace, cómo inició, porque a usted mentalmente el ver mucho cine lo enriquece para usted poder crear sus propias historias. Aquí dice Sebas Guerrero, y le metes el punch en el pods y una edición limpia y que te enriquezca la historia. Sí. Sebas, y un trabajo bien hecho desde preproducción hasta postproducción, pues, más la historia que dice, lo principal es la historia. Si tiene buena historia, como dice el hermano Ángel, el resto ya comienza a fluir. Bueno, me hablaste de los hermanos Kendrick. Tenemos también el otro lado que tenemos también los hermanos Erwin. No sé si has escuchado de ellos. No, la verdad no. Los que hicieron I Can Only Imagine, si pudiera imaginar. También hicieron Mientras Estés Conmigo, I Still Believe, y la historia de Jeremy Camp, el cantante cristiano. No, estoy atrasado. ¿Sí? No he visto ninguna.
¿No? Por ahí nos sentamos para desatrasarlo. ¿Quieres que te cuente algo? Yo no veo mucho cine cristiano. ¿No? No, yo no veo mucho cine cristiano porque en realidad yo quiero ver más como un cine de tipo familiar. A mí me gusta mucho ver cine de tipo familiar porque creo que en realidad cuando tú lanzas mensaje de fe, yo no quiero mandar el mensaje de fe como a la gente cristiana de por sí, yo quiero mandar el mensaje de fe más a lo que es la comunidad. Entonces, yo para conocer la comunidad veo mucho cine de familia. Cómo se identifican los hijos, cómo se identifican los jóvenes, cómo se identifican los adultos en la actualidad. Porque yo tengo 52 años. Las generaciones que vienen después mío ya son como dos generaciones en las cuales piensan diferente. Yo quiero aprender cómo piensa una persona como mi hija, cómo piensa una persona como mi yerno, cómo van a llegar a pensar mis nietos. Y eso lo encuentro más como en el cine familiar, en cómo se ve la sociedad por medio del cine. Y de ahí empezar a crear mis historias. Excelente. Por aquí dice Ludi Vizcano, creo que hay interferencia en el micro de Ángel, pues yo no sé, lo escucho bien. Yo escucho, Lo escucho bien. espérate, creo que escucho es como, sí, escucho como un eco cuando yo hablo, pero no sé si es la transmisión, es mi micrófono, no sabría decirte. Aunque yo lo estoy escuchando normal, yo lo estoy escuchando bien. De pronto si alguien por ahí vuelve a revisar, a ver y mirar. Hay que pagar el internet, Ya Ludi, hay que pagar el internet. Tremendo. Bueno, tu director de cine favorito, ¿cuál es? Ay, hermano. A mí me gusta mucho Buñuel. Me gusta mucho y me van aquí a echar tomates, ¿qué te puedo hacer? A mí me gusta mucho Tarantino. Me gusta mucho. Yo sé que sus películas son pesadas, son diferentes, pero hubo algo que me gustó mucho de Tarantino y de Robert Rodríguez de ese grupo. Fíjate que pasó algo con Robert Rodríguez con el mariachi. Y es que Robert Rodríguez enseñó que puedes hacer cine económico. ¿Sí me estás escuchando bien? Sí. Por ahí dice Ludi Liscano, cuando él habla suena raro, pero se ríe al final, no sé si está bromeando o... No, que pueden ser. Me voy a quitar los audífonos a ver si de pronto me escuchan mejor. Pueden ser los audífonos. Podémoslo a ver. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, él te escucha. Ok, ¿cómo me escucha ahora la gente? ¿Me escucha mejor? Escucha como un poquito más lejos. ¿Sí? ¿Aló? ¿Copiando? Hola. No sé si de pronto la interferencia viene por la recepción ambiental, pero bueno, sigamos. Dale. Yo te estaba comentando que no, yo la verdad escucho un ruido fuertísimo ahí. Dice, se escucha un zumbido cuando habla Ángel. ¿Alguna interferencia? ¿Tocará desconectar los No audífonos? sé si es la recepción tuya. No sé qué es la verdad. No, pues la verdad yo escucho todo bien, no sé si de pronto... ¿Qué Yo lo será? escucho, Si cuando será yo ya. hablo, yo lo escucho. Yo escucho. ¿Sí? No sé si de pronto alguna interferencia con tus audífonos. ¿Ya lo desconectaste Ya me del...? Creo que es más temas de la conexión, dice. Suena como si tuviese feedback. Sí, no sé si de pronto está haciendo feedback con algo tuyo. No creo porque tengo solamente los audífonos acá. Qué mal. Toca empezar la entrevista desde el principio. Bueno, me llamo Ángela y yo. No, bueno, continuemos entonces. Pues aquí yo la escucho bien. No sé si de pronto cuando termine la entrevista yo la subo otra vez. Yo la subo grabada en Instagram y la pueden mirar. Vale. Ahí yo te escucho bien. Yo creo que queda grabada. ¿Listo? Ok. Pero estamos hablando del director. Sí, te estaba comentando que Robert Rodríguez, cuando hizo el mariachi, hizo la película con $10,000. Creo que eso rompió el cine en dos.
creo que él enseñó que tú puedes hacer cine y tú viste el mariachi y tú dices, bueno, es una película que no es buena, mal actuada, regular, lo que sea, pero es una película y se hizo famosa porque fue barata, porque fue buena. Entonces creo que eso nos abrió mucho los ojos a decir, pensar en cine no es pensar en 20 millones de dólares, pensar en cine es pensar en ser creativos para hacer las cosas. Así es. ¿Cuál es la peor película que has visto? Uy, tantas. Un top 10, un top 20. No, tantas que he visto. La más de más. Yo creo que, bueno, lo que pasa es que cuando veo películas malas, generalmente no las veo completas. Generalmente yo apago en la mitad, pero es que no quiero ofender a nadie porque la última película que vi que me pareció terrible fue una película colombiana. La vi por Netflix hace poco, no la terminé porque me pareció malísima, que se llamaba Lavaperros. ¿Me estás escuchando? Yo ya no te escucho. Sí, sí, sino que me dijeron que intentara poner en mute mi micrófono mientras Ángel habla, lo hice, pero no sé si ya. Pero, ¿Para qué? la perro sí la he escuchado, creo que la escuché por ahí. Sí, me pareció malísima y bueno, hay unas que me parecen re malas, pero no recuerdo ahorita. Pero yo generalmente lo que pasa es que nunca termino una película que no me gusta. Una mala. Entonces generalmente la apago. Pero sí, la última fue Lavaperros, se llamaba. Ok. ¿Cuál es tu película favorita? Hablando en la película favorita de fe y si tiene una película secular también favorita. Mi película favorita de cristiana es Facing the Giants, enfrentando a los gigantes. Esa es mi película favorita cristiana. Y de las que no cristianas, Click, con Adam Sandler. Excelente. Click, me parece que es una película espectacular, con un mensaje de familia increíble. Así, lo más importante. Bueno, y hablando de eso, de las películas que no son cristianas, pero obviamente nos dejan mensajes tremendos, ¿cuál es esa película, la última película o serie que viste que de pronto te dejó algún mensaje y qué enseñanza te dejó? Fíjate que he visto últimamente varias series y la última que vi que me dejó un muy buen mensaje se llama Detrás de sus ojos. Detrás de sus ojos es una película es una serie que vi de Netflix y es una historia bastante fuerte sobre un matrimonio que el hombre engaña a su esposa con su asistente, pero hay una transformación de almas que me pareció un final espectacular. A mí me gustan mucho los finales que nunca los esperas, sino que son una cosa diferente a lo que esperabas. Y esa serie lo trae, se llama Behind Her Eyes, sí, detrás de sus ojos. Excelente. Creo que ya acostumbrados a los mismos finales, a lo mismo de siempre, entonces hay que romper a veces la monotonía, la rutina. Sí, de acuerdo. Bueno, una pregunta obligada. No sé si de pronto te gusta el universo de superhéroes. Sí. Entonces, la discusión de mucha gente, ¿Marvel o DC Comics? Hermano, le voy a dar una respuesta que les va a parecer tonta, pero es mi respuesta. ¿Sabe cuál es el superhéroe que más me gusta? ¿Cuál es? Chapulín Colorado. Es el único superhéroe que sin tener ningún poder especial se enfrenta a los peligros y logra superarlos. Y no tiene ningún poder especial. Y es como uno, le da susto, se muere del miedo, le hace el quite, pero al final lo enfrenta y lo supera. Ese es mi superhéroe favorito. Pero definitivamente no sé dónde estará Superman, que fue con el que me crié. Superman es el que más me gusta. Siempre me ponía la capita roja cuando era niño.
Pero Sí. poco sigo los superhéroes. Ese es de DC Comics. ¿Sí ve? Ese es de DC Comics y pues obviamente yo también me crié con eso de los super amigos, esos programas animados que super amigos de Superman, Batman y todos En el ellos. Y eso, Salón de la Justicia. de la justicia, excelente. Ok. ¿Qué películas nos recomiendas? ¿Alguna película que hayas visto que nos pueda recomendar? ¿Reciente o de hace tiempo? Sí, puede ser reciente o hace tiempo que guste mucho y que pues, nos pueda recomendar. Les recomiendo una película que me gustó muchísimo, muchísimo, que se llama Despertares. Es una película de hace unos 35 años con Robert De Niro. Él es el protagonista. Despertares. Esta película es la historia de un niño que nace con un problema el cual lo deja en estado vegetativo por muchos años. Y después de unos 30 años, creo, un médico logra sacarlo de ese sistema vegetativo cuando ya era un adulto. Es una excelente película, se la recomiendo. Despertares es una película que te hace cambiar mucho la manera de pensar la vida. Y cristiana, la última de los hermanos Kendrick, la de 2019, que se me olvida el nombre ahorita, se llama... ¿Cómo? Vencedor, Overcomer. Vencedor. Esa me gusta muchísimo. Hay otra muy buena que se llama McFarlane, que es la historia aquí en California precisamente de un grupo de muchachos que son atletas que corren, un grupo de muchachos mexicanos y su entrenador era Kevin Costner. La película se llama McFarlane, es muy buena también, se la recomiendo. Ahí nomás. Excelente, bueno. Me dijiste que, bueno, hablando de proyectos que de pronto vienen para los próximos meses o años, ya sabemos que está en proyecto una película. ¿Algún otro proyecto que tienes en mente para los próximos meses? No, solamente... es que lo que pasa es que mi trabajo regular no es el cine de fe, sino es el otro cine. Entonces, pues ahorita mismo estamos trabajando en otras producciones que no son mensajes de fe. Entonces, en realidad, tiempo para hacer película de fe solamente una al año. Y la que tengo este año es la que te digo que de anticipo se va a llamar Campo de Batalla. Wow. Campo de Batalla. Campo de Batalla. Primicia para Noticine Cristiano. Sí. Excelente, qué bien. Y me dijiste que estabas trabajando en producciones también seculares. Sí. Entonces tiene un trabajo, ¿cierto? Sí, gracias a Dios en estos momentos pues el cine está quieto, pero pudimos cuadrar una película para plataforma, entonces estamos trabajando con plataforma. Ya para ir finalizando, ¿dónde podemos encontrarlo en las redes sociales? ¿En Instagram o Facebook? En Instagram por Ángel M. Aillón, así como está mi apellido, Ángel M. Aillón, y por Facebook, pues creo que también igual, la verdad es que hace tanto que lo tengo que no sé, pero sí, pues Ángel Aillón, de ahí me encuentran. Solo uso Facebook e Instagram. En YouTube, la iglesia tiene una página de YouTube que la puede encontrar como @en su presencia SJ, pero esa es una página de YouTube de la iglesia. @en su presencia SJ, allá pueden encontrar pues los mensajes que Dios ha puesto en mi corazón darle a la iglesia y algunas cápsulas de todo lo que hago en las redes sociales. Excelente. ¿Ese en su presencia va ligado con la iglesia también de Bogotá o esa parte? No va ligado, pero la verdad es que yo soy admirador de la iglesia de Andrés Corzo, del lugar de su presencia, y creo que de ahí me llamó la atención el nombre para colocarlo aquí en la iglesia nuestra. Excelente. Bueno, ¿y algún mensaje final que quieras regalarnos? ¿Algo que quieras decirnos para terminar la entrevista? Lo que quieras. Les voy a decir el mensaje que más amo. Jesús no es religión, Jesús es amor. Todo aquel que quiera conocer el amor, conozca a Cristo.
Cristo no es legalismo, Cristo no son normas, Cristo no es religión, Cristo es Dios hecho hombre para que junto con Él vivamos una vida plena, que nos divirtamos, que nos riamos, que gocemos, que disfrutemos, que lloremos, vivamos una vida plena, pero sabiendo que Él es nuestro Padre y nuestro Maestro, que Él es el que nos guía y nos orienta en la vida, que Él es el que nos consuela cuando estamos derribados, que Él es el que triunfa con nosotros cuando somos vencedores y que Él es el único que no nos abandonará en nuestra vida. Yo no les puedo dar otro mensaje que el de Cristo, porque Él es el que reactiva mi vida día a día, Él es el que me da las ideas, Él es el que me inspira a tratar de ser una mejor persona cada día. Amén, así es. Así es, bueno, ya entonces damos por terminado esta entrevista. Muchas gracias mi hermano por un gusto poder hablar con usted. Igualmente. Estamos en comunicación que necesite. Y disculpen todas las fallas técnicas que han podido haber. Si no la entendieron bien la entrevista, se la repetimos hasta que la entiendan. Vuelvan y pónganla, vuelvan y pónganla, vuelvan y pónganla. Nos vemos, muchas gracias, bendiciones, hasta la próxima. Hasta luego, mi hermano.